Listo, aquí ya. Entonces, pues primero, buenas noches para todos. Bienvenidos para todos los que se unen. Ya hemos tenido otras charlas con una audiencia un poco más grande, como dice Ángel, perdón, posiblemente hoy con el Día de la Mujer y eso, mucha gente anda en otras, digamos que en otras dinámicas y demás, pero no importa, lo vamos a grabar para de pronto la gente que está hoy celebrando y teniendo un momento en casa. Lo bueno de quienes se conectan, y como somos un grupo un poco reducido, es que van a poder hacer preguntas, van a poder aprovecharse un poco de la experiencia que tiene Ángel para que él les cuente de primera mano un poco a qué se refiere este tipo de, digamos que desarrollo y demás. Entonces, pues nada, voy a dejar a Ángel que ya entre en materia como tal. Listo, mucho gusto. Mi nombre es Ángel. Ya voy a presentar hice una pequeña diapositiva. ¿Me das permiso para compartir? Te agradezco. Listo, ya puedes. Listo. Entonces, listo, vamos a compartir un poquito. Entonces, la charla de hoy es cómo WSL Windows Subsiste en Linux, la mejor opción para desarrollar en Windows. ¿Por qué decidí tomar esta charla? Porque muchas de las personas dentro de la comunidad son nuevos. He visto que están haciendo preguntas como cómo comienzo, qué estudio, qué hago, quiero comenzar, pero no tengo una idea de hacerlo. Entonces, digamos que es un buen acercamiento inicial para todo el tema del desarrollo. Entonces, tener un Linux dentro de Windows permite muchas cosas. Entonces, de eso se va a tratar la charla de hoy. Entonces, lo primero es quién soy. Pues soy Ángel de Jesús Jiménez Escobar. Soy Senior Software Developer en BytesDev. Más o menos llevo unos 12 años desarrollando en distintos lenguajes, con distintas compañías, en distintas plataformas, para distintos países. Dentro de los lenguajes que yo manejo está C++, Java, C Sharp, Python, PHP, Golang y otros. Y el framework que más uso es Laravel, junto con Symfony. Digamos que son los frameworks que más utilizo. Para Bytes yo utilizo Python. Estoy trabajando con Python actualmente con ellos. Mi GitHub es Angeru88. También me encuentran así como en mi LinkedIn, así como algo muy rápido para ponernos en materia. Entonces, vamos manos a la obra. ¿Qué es WSL? Es Windows Subsiste en Linux. Significa que tenemos un Linux dentro de nuestra máquina. Vamos a comenzar cómo lo instalamos. Vamos a hacer algo muy rápido para que puedan verlo. Pues yo busco la aplicación dentro del store de Windows como WSL y hacemos la búsqueda. Va a aparecer aquí Windows Subsiste en Linux y lo vamos a instalar. Probablemente para algunos, si no tienen algunas herramientas dentro del sistema operativo, les va a pedir que reinicien o que lo instalen y tengan que instalar opciones adicionales como máquinas virtuales o otras cosas así. Pues básicamente lo instalamos. Por temas de tiempo no lo vamos a hacer ahora. Y una vez ya lo tengamos instalados, vamos a hacer una instalación de, en mi caso, Ubuntu, la 20.04.5, que es la LTS, que es la long term que existe. Yo utilizo la 22.04, pero para efectos prácticos vamos a utilizar la 20.04 y vamos a tener un Linux dentro de nuestra máquina. Como ya yo lo tengo instalado, lo único que voy a hacer es usarla. Entonces, abrimos nuestro Ubuntu 20.04, en mi caso. Si tienen dudas, pueden interrumpirme, no hay problema. Entonces, No, eso le estaba diciendo, les estaba escribiendo que precisamente si tienen dudas, pueden alzar la mano o pues pueden de una activar el micrófono y hacer la pregunta sí, pertinente. de una porque de pronto voy a ir un poquito rápido. Claro, y también, Entonces, incluso te iba a preguntar, esto que tú dijiste como no lo voy a instalar, es algo que ellos sí tendrían que hacer, evidentemente. sí, no lo voy a instalar porque ya lo instalé. De hecho, yo puedo desinstalarlo, son más o menos 500 megas. Pero previendo que de pronto no tuviera una buena conexión a internet, no hiciera algo, pues no me dejara hacer la instalación. Entonces, básicamente por eso lo dejé preinstalado. Esta es una instalación completamente nueva. Entonces, yo puedo hacer
comandos de Linux como están viendo, y es como si tuviera un Linux dentro de mi máquina. No utilizo máquinas virtuales. Entonces, digamos, comencemos con las ventajas. ¿Qué ventaja hay? Uno, no tengo que instalar máquina virtual como VirtualBox o herramientas de este tipo y configurarlas con una ISO de Linux, de Ubuntu, de Fedora o del que quiera instalar. Entonces ya viene preconfigurado junto con algunas características de Windows. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo, lo primero que uno hace cuando instala un sistema operativo es hacer las actualizaciones del sistema, y es lo que está haciendo. Entonces, se asemeja mucho como si estuviéramos utilizando una máquina virtual o una VPS, que se llama, que es Virtual Private Service, de un servidor externo, y es como si me conectara a él y voy a comenzar a trabajar en él. ¿Sí? Entonces, digamos, para efectos prácticos, esto puede funcionar mucho si estoy comenzando en el desarrollo, si ya tengo experiencia, pues tengo un Linux. ¿Por qué lo uso yo y no instalo un sistema operativo Ubuntu, que de hecho sí lo tengo en mi equipo, y lo utilizo como desde cero? Porque para este computador en particular, los drivers no están para Ubuntu. Yo utilizo una tarjeta NVIDIA, entonces no tengo todavía los drivers utilizados. Entonces, en alguna llamada, en algunos momentos se congela la pantalla y pierdo mucho tiempo al momento de desarrollar. Entonces, preferí utilizar Windows System Linux para eso. Para algunos que están comenzando, les ahorra el tiempo de instalar un sistema operativo nuevo, tener que formatear el disco duro, tener que particionarlo, que configurarlo con más de un sistema operativo, hay que hacer algunas modificaciones en la BIOS, a veces hay que desinstalar completamente Windows para poder tener dos sistemas operativos corriendo al tiempo. Entonces, para ahorrarnos esto, que para algunos, digamos, que no son ingenieros de sistema o que no tienen experiencia con este tipo de cosas, va a ser un poquito más corroso. Entonces, por eso se utiliza Windows 7 Linux. Igual solo son como unos 2 gigas que se descargan, y eso es lo que hacemos. Si se dan cuenta, ya acabo de actualizar mi sistema operativo para que tenga las últimas versiones. Pues vamos a comenzar con qué haría yo cuando recién comienzo, porque esta instancia es tan nueva, digamos. Entonces, lo primero que yo hago particularmente es instalar FIC. ¿Qué es FIC? Es una especie de inteligencia artificial que me ayuda a customizar mi terminal y hacer ciertas actividades que yo hago. ¿Por qué lo instalo? Porque yo utilizo, y ya se los voy a mostrar, FIC para todos mis sistemas operativos estén coordinados y tengan como la misma información, los mismos aliases, los mismos paths, y tengan toda la información. Entonces, básicamente llego y copio esta información que está aquí y la pego normalmente. Entonces, él va a hacer una instalación de FIC y vamos a intentar conectarnos. Voy a hacer como si estuviera comenzando. Entonces, digamos que esto es lo principal que se hace en un WSL, hacer las configuraciones iniciales. Si no tengo idea de qué voy a hacer, pues yo vengo a internet y busco primeros pasos en Ubuntu 20.04, por ejemplo, que es la que estoy haciendo ahorita. Entonces van a aparecer muchos tutoriales. Entonces aquí te dice que instales ciertos drivers, que instales ciertas cuentas o algunas cosas. Básicamente lo que yo hago es seguir algunos pasos de esto para hacer instalaciones. Entonces no vamos a hacer todo, solo vamos a hacer como algunas instalaciones que yo voy a hacer, pero digamos las personas que no han nunca trabajado con Ubuntu en este caso, pues puedan hacer la uso. Entonces ya tengo FIC instalado y él me dice que solo lo corro FIC y automáticamente ya está conectado. Entonces, ¿qué hace FIC? Básicamente, y lo voy a enseñar, él me permite tener cierta información. Vamos a ver si está corriendo porque no estoy seguro. Sí está corriendo. No estoy logueado. Ok, vamos a ver si me permite loguearme. Sí.
Entonces, ¿qué me dice? Que me logué con GitHub y voy a autorizar. Entonces, ya lo autorizo. Él va a hacer un login de mi dispositivo. Me dice quién soy, a jimenezescobar@gmail.com, y ya está configurado. ¿Por qué hago esto? Porque esto es una instancia nueva. Ya ahorita les voy a mostrar el Ubuntu que yo utilizo, que es el 2204. ¿Y qué hago con Fig? Entonces, voy a cargar los archivos, ya están cargados, entonces no va a funcionar, pero pues para que tengan una idea, si yo hundo code, él me va a decir que, vamos a ver qué instancias tengo por acá, que va a ir a esta carpeta. Entonces vamos a intentar ir a esta carpeta, me va a decir que no existe, obviamente. Entonces, pues lo que voy a hacer es crearla. Vamos a ver, añadir documentos y a ver si funciona. Salgamos un momento y entremos. Si necesito hacer una actualización. ¿Qué hace Fig? Así a grosso modo, en algún momento daré una charla de esto, es que yo configuro toda mi información aquí. Por ejemplo, tengo ciertos comandos, aliases que utilizo normalmente en mi trabajo. Entonces, si configuro una nueva máquina, no tengo que reconfigurar todo eso, sino que ya él por defecto configura path, configura varias cosas. Listo. De aquí funciona. Si se dan cuenta, si utilizo code, que es un comando que yo utilizo normalmente, él va a ir a esta carpeta. Si utilizo ldoc o cualquier comando que yo tengo, que normalmente utilizo, va a ir a carpetas o va a ejecutar ciertas funcionalidades que yo tengo en mi máquina configurada. En este caso, no lo he hecho, pues no tengo todas las carpetas. De pronto, si hago un comando como, por ejemplo, phpunit, que es phpunit, O sea, sí. va a aparecer un error, porque no tengo phpunit instalado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No sé si hay alguien haya activado el micrófono. No parece ser que no. No. Entonces, primera recomendación, utilizar Fig si utilizo más de un equipo, y es cuando de pronto tengo el equipo de la oficina, mi equipo personal, o tengo más de un equipo que quiero sincronizar con mi tipo de comandos. ¿Por qué lo comencé a usar? Porque perdí ciertos comandos con la máquina que devolví a la empresa. Entonces, ya ahorita no me acuerdo, o por lo menos no sé qué tan largos eran comandos muy, muy largos. Entonces, digamos que lo tengo aquí. Aquí hay unos paths, es decir, que este path está configurado dentro de esta máquina junto con Anaconda, que es para Python. Entonces, si yo instalo Anaconda, ya automáticamente él va, Anaconda es un proveedor de muchos paquetes para Python, por si no lo saben. Entonces, él va a encontrar, digamos, la ruta por defecto y va a comenzar a darme el servicio de Python de la versión que esté utilizando, básicamente. Entonces, así ya, grosso modo, muy rápido. ¿Qué más podemos hacer con Windows o System Linux? Podemos instalar aplicaciones como si estuviéramos dentro de un Ubuntu. Es decir, yo puedo aquí instalar un Sublime Text, un Chrome, puedo instalar distintas aplicaciones como si estuvieran normales. ¿Qué hago para ejecutarlas? Las ejecuto normalmente como se hace. Entonces, vamos a llegar a ese punto. Lo primero es, bueno, ¿cómo llego a esta carpeta desde Windows si no sé dónde está? Entonces, yo utilizo explorer.exe y le pongo un punto. Significa, por favor, con el explorador, ábreme esta carpeta. Entonces le digo Enter y automáticamente el explorador me va a decir que estoy conectado a una red que se llama WSL Localhost, Ubuntu 20.04, en la carpeta root documents y code. Y aquí adentro yo puedo crear archivos, carpetas, imágenes, lo que yo necesite. Por ejemplo, digamos que esta es una carpeta que se llama Python, y en mi sistema, si yo le hundo ls, aquí aparece Python. ¿Para qué lo utilizamos? Para poder abrir aplicaciones dentro de Windows que lean esta información. Por ejemplo, un IDE para desarrollo. Necesito buscar qué información tengo aquí, descargar algún paquete, descargar alguna imagen, lo que sea que se necesite, pues vengo y lo busco y lo abro. Así a grosso modo hasta ahí.
Entonces vamos a hacer un ejercicio solamente, digamos, para los nuevos hay muchos dentro de la comunidad que están comenzando a desarrollar y dicen como que, ¿cómo comienzo? Entonces existe una aplicación que se llama, o una aplicación que se llama Exersims, que es esta, se la voy a mostrar de paso, que básicamente te enseña a programar en distintos lenguajes. Tenemos alrededor de más o menos, si no estoy mal, 30, 35 lenguajes. Y pues yo quiero comenzar. Entonces, cuando tú comienzas, tú dices qué lenguaje quiero aprender. Entonces vamos a hacerlo con Bash. Supongamos que quiero hacer, me uno a Bash y me dice que vamos a comenzar con el Hello World. Por eso decía que era muy importante para las personas que están comenzando. Entonces me dice que descargue por este comando el ejercicio, pero pues yo todavía no tengo Exercise dentro de mi máquina. Entonces lo que voy a decir es, bueno, quiero instalarlo. Entonces aquí hay una información, la pueden encontrar aquí como cómo encontrar, cómo instalar SSR localmente, aquí en instrucciones, y aquí está toda la información para Linux. Voy a usar código y aquí estamos. Pues para cuando estén viendo el video puedan leerlo. Entonces dice que necesito descargar para en este caso este paquete. Sí, Exercise 3.1, Linux y 386. Entonces, dar receta. Como ya yo lo tengo instalado, vamos a solamente copiarlo. Yo lo tengo aquí descargado. Aquí está, ya lo copié. Y lo voy a pegar dentro de la carpeta que estoy compartiendo con mi Windows Subsystem Linux. Entonces, lo pego, ya está aquí, como si lo hubiese descargado dentro de la máquina, y sigo los pasos. Entonces los pasos me dicen que tengo que descomprimirlo. Primero vamos a ver que está aquí. Sí. Entonces me dice tar menos xf exersims, listo. Entonces tengo, aquí está y parece un ejecutable. Que es este. ¿Sí? Entonces le digo continuar. Entonces me dice que cree una carpeta en bin. Entonces, y que mueva el archivo AVI. Es como si estuviera dentro de un Linux. Listo. Ahora miramos que todo esté funcionando. Listo, el Exersims está funcionando bien. Entonces sigo en mi página. Entonces lo que hago es copiar básicamente este código que está aquí y le digo a Exersims por favor que descargue el Hello World de Bash. Aquí track puede ser PHP, puede ser, vamos a salir y entrar un momento nuevamente para que tome el bin. Y no encuentra ejercicios. Entonces, vamos a hacer esto. Estoy haciendo, estoy entrando donde tengo el archivo. Como no tengo en el path esta ruta, entonces voy a, como dentro de esta carpeta, vamos a ver, listo. Me dice que no tengo el token. Pues necesito configurar un token primero, se me había olvidado ese pequeño paso. Ok, seguimos. Bueno, voy a pasarme esto porque digamos que esto es solo configuración de la máquina. Voy a utilizar la máquina que normalmente estoy utilizando, que es la 2204. Entonces aquí sí ya tengo el Exersims ejecutándose y vamos a copiar el archivo. Entonces aquí lo copio, pues ya esto está configurado. De hecho, por eso hice la práctica de una máquina sin configurar y otra configurada.
Entonces me dice que se copió en esta carpeta. Sí, entonces voy a entrar a esa carpeta y voy a entrar. Sí, entonces digamos que aquí está toda la información. Vamos a ver. Pero yo utilizo un IDE que se llama PHP Storm, que lo voy a abrir ahorita. Este es el IDE que utilizo yo normalmente para programar. Y le voy a decir, voy a abrir ese archivo que necesito. Entonces, busco, me dice que está en Sims, que está aquí. Se llama Bash y es este Hello World. Ok, entonces vamos a ver qué fueron los archivos que se descargaron. Entonces fueron estos archivos. Aquí está una información donde me dice, digamos que si estás comenzando, qué es lo que tienes que hacer. Hay un Hello World, por favor lea las instrucciones de base en su sistema operativo, cómo hacer texting. Entonces, básicamente si yo hundo clic, me va a traer a información dentro de ese sitio, donde que me dice qué necesito, qué voy a instalar, qué debo configurar. Entonces, por eso es muy bueno para personas que están comenzando a desarrollar, porque enseña muchísimo y te dice qué tienes que instalar, qué debes ejecutar dentro de tu máquina y cómo hacerlo. Entonces, aquí también está mucha más información. Esto básicamente te dice es helloworld.bat, qué debes configurar, cómo lo vas a hacer. Entonces, aquí está el archivo, cómo testearlo, cómo hacer todo lo que se necesita. Entonces, digamos que ese es el archivo que yo necesito modificar realmente. Solo debo decir hello world. Y es este. Entonces, yo lo voy a cambiar. Voy a decir, digamos que esto es lo que debería ejecutarse. Y voy a ver qué necesito para terminar. Digamos, yo sé que eso es el cambio que tengo que hacer y me dice que por aquí, en algún lado, dice ejecutar, o sea, enviárselo a Sims. Entonces yo le digo, Sims, por favor, envía helloworld.sh y me dice, listo, ya lo envié. Entonces, vamos a ver si pasó la prueba. Él ejecuta una prueba internamente probando que la ejecución que tú hiciste o la modificación que tú hiciste funciona, y me dice que esta modificación, que básicamente era decir que escribiera por consola Hello World, y pasó. Entonces le digo marcar como completado, si quiero compartirlo con toda la comunidad, y le digo confirmar, y en vez de marcarlo en progreso, me lo marca como publicado. Entonces, si yo entro en los ejercicios de Bash, me va a decir que he completado 1 de 88 disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he hecho 1 de 88 y a medida que voy desarrollando, a medida que voy siguiendo los ejercicios, voy aprendiendo cosas nuevas. Voy aprendiendo cómo usar ciclos, cómo usar condicionales, cómo declarar variables, cómo hacer clases, cómo hacer lo que tenga que hacer, lo que el lenguaje me va a enseñar. Entonces, esta es muy buena plataforma, una muy excelente plataforma que he venido solo revisando, no he tenido mucho tiempo de probar para aprender. Entonces, en mi dashboard van a aparecer, o en mi tracks van a aparecer que estoy aprendiendo, que estoy haciendo ejercicios de 4, Bash, Python, Ruby y PHP. Entonces, eso es muy bueno para los que estén comenzando. Hasta el momento, preguntas, porque creo que estoy en un monólogo. Entonces, quiero ver qué preguntas tienen hasta el momento de lo que hemos visto hasta ahora. Si alguno tiene alguna duda, es el momento de levantar la mano. Hasta ahora todo claro. Parece que sí. Listo. Entonces, ahora pues vamos con, digamos ya, más a la práctica. ¿Qué más puedo hacer dentro de Windows o System Linux? Por aquí en mi FIC, para que
que no se me olvidara, copié este WSL test. Esto básicamente va a una carpeta. Sí, que si miramos la carpeta es Documents, Code, Selenium, Python, SL, y es muy larga. Entonces, para acordarme de eso, yo hice un alias, que básicamente es cuando yo escriba esto, por favor, usted vaya a esta dirección. Entonces lo hice con la finalidad de mostrarle que yo tengo un Python instalado y tengo dentro de Windows Subsystem Linux Chrome instalado. Entonces voy a ejecutar, no sé si es el main. Vamos a ver qué hay aquí. Sí. Ok. Un segundo que necesito activar. Y justo cuando no debería fallar, falla. Vamos a ver qué tiene. Listo. No funciona. Vamos a ver qué pasa con el Chrome dentro de la máquina. Si yo escribo Chrome, por ejemplo, me va a aparecer que hay un Chrome dentro de un 2204 y se va a abrir, que es este. Entonces, este es el Chrome dentro de la máquina. O sea, no es mi Chrome de Windows, sino el Chrome que está dentro de la máquina del Windows Subsystem Linux. Entonces, básicamente, si yo utilizo cualquier comando, que lo que estoy tratando de hacer aquí es ejecutar un test de... Sí, este es el archivo. Básicamente lo que voy a hacer es un test que utiliza Selenium para abrir este Chrome y ejecutarlo. Pero me imagino que porque tengo otro sistema operativo no funciona. Vamos a ver si acá me deja ejecutarlo. No me está dejando ejecutarlo, no sé por qué. Pero digamos que esto lo que hace es ejecuta, abre este Chrome, utiliza Selenium y ejecuta un set de pruebas. Entonces eso es una de las cosas que podemos hacer, que es ejecutar set de pruebas dentro de nuestra máquina sin necesidad de tener instalado Selenium, Python y muchas otras que necesitamos. Entonces vamos a ver si puedo ejecutar. Yo tengo Docker dentro de mi máquina, que también digamos que lo puedo hacer en otro espacio, en otro tutorial, dentro de mi máquina. O sea, Docker lo instalé dentro de Windows y ejecuto Docker dentro de la máquina de Windows Subsystem Linux. ¿Qué quiere decir? Hay una conexión entre los dos y esto que acabo de correr aquí, que básicamente es esto, un Docker Compose, acabo de subir Nginx, MariaDB, Redis, Beanstalk, PHP y todo está corriendo ahorita en mi máquina, pero no en Windows, sino en el Windows Subsystem Linux. Es decir, que si yo voy a un 8081, que es básicamente el PHP dentro del Windows Subsystem Linux yo puedo entrar, navegar, ejecutar consultas como si estuviera un servidor remoto básicamente, y aquí tengo toda la información que necesito. Entonces necesito acceder a la página que estoy trabajando, digamos, aquí. Entonces entro a mi equipo y este es básicamente un Laravel que estoy trabajando con cierta información. Pero no solo eso, yo tengo instalado dentro de mi Windows Subsystem Linux PHP, Nginx, tengo Node, tengo NVM, tengo un sinfín de cosas que necesito. Entonces, por ejemplo, si yo necesito correr el set de pruebas unitarias para mí, lo que tengo desarrollado, ahorita me dice que
aquí está corriendo el set de pruebas unitarias. Entonces tengo unos errores ahorita que sí sé que los tengo. Básicamente es una duplicidad de la información y por eso está botando unos errores. Entonces, ¿qué necesito hacer? Borrar la información o hacer que la prueba que estoy ejecutando funcione. Sí, pero no solo eso, tengo Cypress dentro de mi máquina. Entonces aquí acabo de ejecutar Cypress. Voy a esperar un momentico que se abra. Y tengo un set de pruebas en Cypress junto con Laravel. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo estoy haciendo pruebas, estoy haciendo programando en PHP, programando en Python, programando en Bash, programando en un sinfín de cosas, sin que nada de eso esté en mi máquina Windows, sin que nada de esos paquetes esté. Lo único que yo quiero es, si cierro esto, desinstalo, vuelvo a instalar. ¿Qué necesito hacer? Configurar nuevamente mi máquina con lo que necesito. Instalar los programas que necesite, Python, la versión que necesito, todo. Entonces, digamos que este es mi set de pruebas y necesito ejecutar esta prueba que está aquí. Esto básicamente entra a lo que estoy desarrollando y registra un usuario exitosamente. Ahí está modificando la información en la base de datos, reseteándola como quien dice. Entonces, por eso demora un poco. Entonces, él entra, básicamente de registrar acá arriba que estaba, hace set de pruebas de configura como debería estar. Él está esperando que después que entre una página específica y aquí comienza a hacer de pruebas de información inválida. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque pruebo mi aplicación de esta manera, básicamente para los que quieren hacer QA testing, es lo que hacen, programan y ejecutan sus pruebas, porque si yo hago una modificación de pronto de las vistas o modifico el título o modifico ciertas cosas que necesito, el set de pruebas va a fallar. Entonces, eso es bueno porque me permite, yo hice una modificación, pero mi set de pruebas falló, necesito modificar para que mi set de pruebas funcione constantemente. El problema que tuve ahorita no debería presentarse porque se supone que mi set de pruebas dentro del Laravel está funcionando. Entonces yo entraría a ver qué pasó realmente y por qué mi set de pruebas falló. Entonces digamos que esto es lo que puedo hacer. Puedo configurar, puedo instalar. Necesito, por ejemplo, yo utilizo una aplicación que se llama GitKraken, pero no funciona muy bien con WSL y ellos te recomiendan que instales GitKraken dentro de la máquina. Entonces, este GitKraken no es el GitKraken que tengo dentro de Windows, sino es el GitKraken, si ven aquí un Linux, que está dentro de la máquina de Ubuntu y él se ejecuta en la máquina de Ubuntu y gráficamente me lo muestra Windows. Esto me parece espectacular porque hay muchas aplicaciones que nosotros tenemos dentro del sistema, dentro del Linux o de la comunidad que no podemos ejecutar en Windows, y al permitir esto, pues lo que hacemos es básicamente poder ejecutar cualquier tipo de aplicación dentro de nuestra máquina Windows. Esta es la aplicación, aquí tengo ciertas cosas que estoy haciendo, modifico, hago y cuando necesito, pues básicamente lo cierro. Preguntas hasta el momento, sé que hablo un poquito rápido y voy a la velocidad de la luz, diría, pero la idea es mostrarles como todo lo que pueden hacer dentro de Windows Subsystem Linux. Acá Edwin está diciendo que apenas está iniciando, que le parece genial y pues el lenguaje que le gusta es Python, pero no, digamos que no hay una pregunta así en particular. Sí, perfecto. Entonces, digamos que esta es una primera charla como introductoria a comenzar a usarlo, comenzar si nunca han tenido un acercamiento con un Linux como tal, es bastante sencillo instalarlo, pero requiere un disco duro adicional, requiere de pronto tener ciertos conocimientos básicos de instalación, poder formatear, poder hacer ciertas cosas. Entonces, si no queremos gastar el tiempo en eso, pues podemos utilizar Windows Subsystem Linux y después migrar a un Ubuntu, un Fedora, un Debian o cualquier distribución que quieran usar. Y esto permite, entre otras partes, también tener múltiples sistemas operativos porque puedo instalar
la versión 20.04, la versión 22, la versión 18, la versión 16, y todas van a funcionar, Aquí ¿sí? De manera independiente. Camilo pregunta que cuál es la diferencia entre post y get. Bueno, eso básicamente es ya más de desarrollo, pero una petición post es cuando tú envías información que no va a ser enviada en la URL. La URL, cuando tú envías una información con get, por ejemplo, se comienza con un signo de interrogación y variable igual a lo que sea. Una post normalmente se utiliza para actualizar información, para crear información, para borrar información, y no va en la URL, sino que va en la petición. Y se hace dependiendo del lenguaje, de una manera diferente con paquetes diferentes. No sé si está clara la duda. No ha escrito ahí, pero mejor dicho, estoy pendiente. Listo. Entonces, la charla de hoy, que ha sido bastante rápida, básicamente para ver las posibilidades de lo que podemos hacer con el sistema. Yo voy a ver por qué mi set de pruebas falló, por ejemplo. Entonces vamos a hacer como una especie de prueba que estoy mirando por qué falló esto. No debería fallar. Bueno, esta sí, porque me dice que necesito ir al localhost y me está mandando al dashboard. Esto era algo que tenía que hacer, y me dice que el test que falla es register test y user can register. Entonces yo voy acá y básicamente busco el test que está fallando, que es este, y me dice register, user can register, que es este, el test que falla. Y aquí me dice que, vamos a ver en cuál fue el error, me dice línea 49. Es decir, aquí, redirect root no es home, sino es dashboard, por ejemplo. Y yo hice el cambio y automáticamente voy a correr mi set de pruebas. Falló 2 veces, ahorita debería fallar una, creo, no 2 veces. Bueno, tenía 6 errores y un fallo, ¿sí? Entonces hay 6 errores en una clase. Entonces la clase básicamente es login test, que debe ser el mismo error, porque yo hice un cambio. Y dice que en vez de home va a ir aquí al dashboard y ejecuto mi prueba. Y todo debería funcionar. Entonces, ¿para qué hago esto? Para no tener que configurar mi equipo. Bueno, ahí siguen presentándose fallas. Aquí en Logis Test. Aquí, nuevamente. Qué tan común con este tipo de fallas, digamos que en el ejercicio que estás haciendo? Es que depende, porque yo hice un cambio. Normalmente yo utilizo TDD, que significa Test Driving Design o Test Developer Design, algo así más o menos, no me acuerdo el nombre, que es que yo escribo primero la prueba antes de modificar mi código. Pero en este caso, como ya las pruebas están escritas, lo que yo hice, en vez de que cuando hacen login dentro de la plataforma, es decir, cuando entran aquí, vamos a utilizar esta. Cuando se loguean, en vez de ir al home, que es donde está configurado ahorita, que es este, antes estaba que redirigía automáticamente aquí, ya no está redirigiendo aquí, sino que está redirigiendo al dashboard. ¿Qué significa? Que la prueba le está esperando que aquí en este punto no esté home, sino que esté home y no que esté dashboard. Entonces, la prueba está fallando, ¿sí? Entonces, me dice en el login is redirected. Nuevamente yo busco la línea 32. Entonces, la línea 32 está por aquí, arriba. Vamos a ver si de pronto fue que yo me equivoqué. Entonces, comienzo a revisar qué está pasando con la prueba,
¿Qué pasó? Normalmente cuando hacemos pruebas o en el ejercicio del desarrollo vamos haciendo modificaciones. Aquí falló por un tema de llaves foráneas y algunas cosas adicionales. Entonces, en el ejercicio del desarrollo, cuando nosotros hacemos pruebas, lo que estamos previendo es que nuestro código esté funcionando como debería funcionar, que lo que hemos desarrollado hasta el momento esté bien. Digamos que, bueno, ahí tengo una falla, no sé qué pasó, entonces yo utilizo Git. Entonces voy a hacerle Git stash. Yo debo tener algunos cambios que no he subido. Entonces, que son todos estos archivos, por ejemplo, este fue modificado, estos archivos fueron modificados, este fueron nombrados, hay unos archivos nuevos, que es este, básicamente. Yo necesito ver que el error no haya venido ya de un commit anterior, entonces yo le digo git stash. Entonces, básicamente, lo que hice fue que dejara de modificar esto. O sea, las modificaciones siguen dentro de la máquina, pero en otro espacio, y voy a correr mis pruebas porque no sé qué hice. Aquí las pruebas todas deberían correr, ejecutarse. Si no se ejecutan todas, y aquí hay 2 errores, 3 errores, es porque tengo un error de duplicidad de la información. Entonces, probablemente, porque ya sé qué es con la experiencia, sé que puede ser un tema de base de datos. Lo primero que voy a hacer es revisar mi PHP unit, necesitar de este test, y voy a ver si esta base de datos existe. Y que no tenga información. ¿Tiene información? Entonces, aquí comienzo yo a ver qué pasó, o sea, por qué no están pasando mis pruebas. Vuelvo y ejecuto porque se supone que ya borré la información que estaba dentro de la base de datos, y vamos a ver si todo ocurre. No. Entonces, aquí ya sí me toca comenzar a revisar cuál es el error que tengo. Entonces, aquí hay un tema de duplicidad de la información. Entonces, debo comenzar a revisar qué está pasando. No lo voy a hacer ahorita en vivo, pero digamos que eso, en teoría, en el ejercicio del desarrollo no debería pasar, pero pasa muy común. Entonces, modifiqué un paquete, hice esto, alguien hizo un cambio que está afectando mis pruebas. Entonces, cuando se desarrolla en conjunto, pues esto es muy, muy común. O el cambio que estoy haciendo no funciona. Esto es un tema de base de datos, entonces algo debo estar omitiendo ahorita para el tema de pruebas. ¿Preguntas? No, creo que no más. Listo, entonces, no siendo más, creo que esto era básicamente la charla que quería mostrarles. Una herramienta como XSIMS, FIG y WC, básicamente era eso. Buenísimo. Muchas gracias por el tiempo y obviamente por, Ángel, por un poco acercarnos a, creo que como lo habíamos dicho, hay mucha gente que está aprendiendo, que apenas digamos que está iniciando, como Edwin, que por ahí habló. Entonces creo que es importante como tener como estos acercamientos para que la gente pueda de alguna u otra manera salir de dudas y entender desde dónde puede empezar a desarrollar, cómo aprender y también cómo agilizar ese proceso de aprendizaje, porque al final, como creo que como lo que siempre se ha vivido es que pues se aprende las entonces pues aquí lo único que queda y lo que resta es que cada uno
trabaje y ejecute sus proyectos de alguna u otra manera usando las herramientas necesarias. Sí, esto es una charla más como un acercamiento. La idea es más adelante, no ahorita, pero si vemos con el futuro, poder tener una clase más formal con los chicos o algo, porque estoy tratando de desarrollar una especie de curso o algo, por dónde comenzar. Hay muchas preguntas donde dicen, ¿dónde comienzo? Y más allá de, comienza con HTML, comienza con Python, comienza con ciertos lenguajes, comienza a manejar sistemas operativos que te van a permitir a ti entrar a aprender cualquier lenguaje. Si ustedes se dieron cuenta dentro del WSL que yo tengo, yo utilizo Python, utilizo Node, utilizo PHP, utilizo múltiples lenguajes. Entonces, es cómo hago yo, cómo configuro mi herramienta para que me permita hacer ese tipo de acercamiento, de usar distintos lenguajes. Sí, lastimosamente falla, pero pues eso es normal en el ejercicio del desarrollo, que la máquina deje de funcionar porque de pronto actualizaron el código y ya no utiliza la versión de PHP 7.5, sino que ya utiliza la versión 8.2. Entonces tu máquina tiene la versión 7.5, entonces va a fallar, como digo yo, miserablemente todo, porque está desactualizado. Entonces, en la medida que comienzas a entender que el desarrollo es dinámico, el ciclo del desarrollo es dinámico como tal. Hoy utilizamos la versión de Laravel 10, que salió hace como 3, 4 semanas. Mañana ya va a ser la versión 11. Pasado va a ser la versión 12. Y entre una versión y la otra hay diferencias. Por ejemplo, qué versión de PHP debes usar, qué modificaciones tiene el framework, es decir, lo que antes hacías ya hoy no lo puedes hacer. Entonces, de hecho, de eso se trata el desarrollo. El desarrollo no es que yo aprendí hace 10 años y con lo que aprendí me basta y sobra, porque lo que hacía hace 10 años ya hoy no tiene relevancia. Entonces, por eso el tema de RCEP-Sims, que me parece fundamental para las personas que están comenzando, es aprender algo, un lenguaje diferente. De hecho, ellos tienen un reto de que aprendas 12 lenguajes en un año. Es decir, te pongas la tarea de, para los que están comenzando, entrar a hacer los 88 ejercicios de PHP, los 88 ejercicios de Python, los 88 ejercicios de Ruby. Al finalizar el año, tienes 12 lenguajes, que no eres experto, porque es muy difícil ser experto con 88 ejercicios, pero te sabes mover entre un lenguaje y otro. Eso para reclutadores les importa mucho porque permite que tú puedas tener esa adaptabilidad o esa amabilidad de que hoy lo tenemos el código en Python, pero mañana lo queremos migrar a, no sé, Go, por ejemplo. De que tú puedas moverte de un lenguaje a otro es muy bueno, y sobre todo en la industria prima el conocimiento del negocio más que el lenguaje. Es decir, si tú comienzas como un junior en una empresa y la empresa es nueva, básicamente le busco buscar una startup. Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, una startup que me contactó hace poco, que necesitan juniors para un tema de fintech. Pues si tú comienzas como junior, al cabo de un año ya tienes conocimiento del negocio. Más allá del lenguaje es cómo funciona el negocio, qué hace el negocio, para qué cierta información, qué haces con esa información. Por ejemplo, si tienen conexiones con, voy a dar un ejemplo, una idea así, centrales de riesgo, si tienen conexiones con consulta a pagos con una pasarela en concreto, no sé, tienen tú tienes conocimiento del negocio. Si esa startup que hoy arrancó en Python, mañana decide pasar a Go, pues tú sigues en la nómina, así no sepas Go, porque sabes de conocimiento del negocio, sabes cómo funciona, conoces al personal, conoces a quién es el PM, el Project Manager, quién es el dueño, quién es esto. Y cambiamos de lenguaje, pero la necesidad es la misma. Lo que estamos haciendo, lo único que cambiamos de escribir PHP al inicio, ahora escribimos los archivos .py y la lógica obviamente va a cambiar, pero pues es lo mismo que hacía allá, lo hago acá. Y eso se ve mucho en la industria. Hoy tenemos una gran aplicación que ya no es mantenible, entonces vamos a migrarla a otro lenguaje. Entonces, cogemos pequeñas secciones de código y lo migramos, entonces el lenguaje es lo de menos. Sí influye, pero lo que realmente importa ahorita es que en la medida de lo posible puedas aprender un lenguaje que esté siendo usado
y que tengas la facilidad de moverte a otros. Mi recomendación para los que estén comenzando es, si van a irse por el lado del front, ¿y qué incluye front? Front es HTML, JavaScript, CSS, nativo primero. O sea, HTML puro, CSS puro, JavaScript puro. Cuando ya tienen una idea de cómo funciona, ok, vamos a un framework de CSS. ¿De qué hay un framework de CSS? Bootstrap, está Elementor, hay varios frameworks de CSS. Ok, ¿cómo funciona? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué esto? Porque pues te va a dar la idea de cómo es el spacing, cómo utilizan ellos, qué es una fila, qué es esto. Ya cuando sabes el CSS framework, vamos a JavaScript. ¿Qué interacciones hay con ese framework? Entonces, JavaScript está Data Tables, que se vincula con CSS de esta manera. Ok, cuando ya tienes esa idea, arrancamos con un lenguaje o un framework de JavaScript para programar. Entonces comenzamos. Puede ser React, puede ser Angular, Vue, pero todo es un ciclo. No es pretender llegar a Vue de una si no tengo conocimientos en HTML, en JavaScript, CSS, porque cuando comienza el dolor de cabeza, ¿y qué quise hacer aquí? Y entonces hay un chiste que dicen mucho, que es que el desarrollador backend tratando de centrar un div se vuelve un 8 o dura 2-3 días haciéndolo, porque sí, es un chiste que realmente es cierto, porque es que mi conocimiento, mi performance está dado en el backend. Yo no tengo nada que ir a hacer el front. Yo lo máximo que le digo al front, aquí está la API, pégate y aquí está tu JSON, y en el front no. Y para eso también está el tema de enfoque. Enfócate en una sola cosa. En la era de la industria o en la industria tech existen los QA, que fue lo que les mostré ahí, la prueba que se hace automática haciendo el login, que básicamente necesitas JavaScript o Python y comenzar procesos de QA. Hay muchos cursos o tutoriales donde te dicen, y no necesitas aprender muchos lenguajes, sino es probar. En algunas empresas te contratan como QA, oye, esta aplicación debe hacer esto, porfa, revísala y hazle un informe de que esté funcionando. Pero si automatizas las pruebas, pues te da tiempo libre. ¿Por qué? Porque pues ya tú es más seguro automatizar una prueba que alguien hizo un cambio por allá, un frontend, por ejemplo, hizo un cambio y la información ya no se ve reflejada. O en el backend hicieron un cambio y ya la información que estaba antes llegando a la base de datos ya no llega. Oye, mira, tú hiciste este cambio y ya este dato que estoy enviando aquí, que por ejemplo puede ser la actualización de la fecha de cumpleaños, ya no se está actualizando. ¿Por qué? Porque lo tengo automatizado y automáticamente salta el error, como los errores que tengo en mi código, que ahorita no sé por qué no los he visto. Entonces, eso a la industria le gusta mucho, que tú puedas automatizar, que tú puedas probar y testear que tu código está funcionando. Es muy bueno, ¿sí? Porque pues garantizas que tu trabajo está bien hecho y sobre todo cuando se hace revisión de código, ok, hizo con lo mínimo. Que de pronto te faltó alguna prueba, que de pronto, oye, mira, pues lo más probable es que te van a decir, te faltó probar esto, porque no lo hiciste, porfa, escribe la prueba porque necesitamos que la tengas. Sí, entonces digamos que eso básicamente. Ángel, muchísimas gracias. Una última pregunta más de mi lado y es, ¿hoy qué sientes que, que en el proceso de aprendizaje más funciona para un desarrollador? Ver mucho, voy a hacer con opciones random, ver muchísimos cursos en Udemy. Dos, eh, buscar un mentor y que ese mentor le ayude a mejorar en su proceso. Tres, regalarse a cualquier trabajo para que la experiencia misma le ayude a entender y a practicar con el cliente real. Entonces, en esas tres opciones, ¿cuál escogerías? Las tres. Y te explico por qué. Bueno, un tip, no sé si alguno lo hace y si no lo hace, pues debería comenzar a hacerlo. Mi primer tip es cursos de Udemy. Trata de ver referencias o trata de ver quién te recomienda un curso y trata de utilizar cursos de una manera gratuita.
Sí, ¿por qué yo les paso ExerSync? Porque te explica paso a paso de qué debes hacer con el lenguaje, cómo instalarlo, qué hacer, cómo se ejecuta la prueba, qué necesitas instalar para la prueba. Digamos que y ExerSync debe correr la prueba y la prueba debe pasar para poder hacerle submit. Yo en el ejercicio que hice no lo hice porque sabía que iba a correr, pero pues digamos que cuando le haces submit y falla en la web es porque algo hice mal. Entonces, lo primero es utilizar este tipo de herramientas. Los cursos de Udemy, yo hago lo siguiente y lo hago particularmente. Me veo alrededor de un curso de Udemy por semana, si me lo permito. O, verlo en velocidad 2.0, es decir, verlo al doble velocidad normal. Primero, trata de entender qué están diciendo y qué están haciendo. Es decir, no trates de hacer lo que están diciéndote en el curso. No lo hagas. O sea, entiende. Entiende, ok, él instaló Python, no sé cómo se instala, pero que instaló Python. Ahorita ejecutó este comando y hizo algo. Ok, escribió algo, hizo algo. Solo míratelo como quien se ve una serie. Tú la serie esta la ves y lo terminas. Cuando lo terminas, ok, listo, ahora sí me voy a sentar a entender con la práctica que hice. Si no entiendes algo, en el ejercicio de vértelo como una serie, sigue y repítelo hasta que lo entiendas. Repite el video, más no lo hagas. Mi consejo, particularmente yo lo hago, es no lo hagas. No te pongas en la tarea de vamos a instalar, vamos a hacerlo. Sigue. O sea, solo sigue el curso y eso. Entonces, el primer consejo, si vas a ver un curso de mí, solo síguelo y termina. En velocidad 2.0, si ves que puedes escucharlo más rápido, más rápido. ¿Por qué? Porque eso te permite un curso que normalmente dura 8 horas, que son cursos extensos, lo puedas ver en 4, incluso en 3. Si hay algo que ya tú sabes, sáltatelo. O sea, que no te dé miedo decir, hombre, mira, esto no, esto no, esto no, esto no, porque vas a lo que te falta. O sea, lo que ya sabes, para que verlo, sino vaya lo que te falta. Ya están hablando de HTML, yo HTML lo sé. Sáltalo, sáltalo, sáltalo y solo céntrate en lo que no sabes. Eso en primera instancia. En segunda instancia, si alguien, una empresa, te da la oportunidad de entrar como junior, cógela, así sea con un poco de dinero. Muchos esperan, por ejemplo, en Colombia, 2, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos como junior. Tómalo. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba la ingeniería, me malvendía. O sea, yo era toda la experiencia que quiera tener. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba financieramente bien, mis papás me apoyaban, estaba estudiando, yo quería era aprender. Entonces me trasnochaba, aprendía, hacía, movía, me comenzaban a invitar a reuniones, yo estaba en las reuniones con el cliente y yo era un aprendiz. Entonces comienzas a aprender no solo el desarrollo, sino en la comunicación con el cliente, la comunicación con el resto del equipo. Comienzas a aprender herramientas que quizás por buscar el dinero no las vas a aprender, y más cuando son startups o estas empresas pequeñas que no tienen desarrolladores y que te dicen te doy un porcentaje de acciones. Míralo como, ok, voy a perder el dinero porque pues, puedo estar en una empresa, pero si no me contrata nadie, pues prefiero tener, oye, sí, pero reconóceme, no sé, por lo menos 200,000 pesos para transporte. O mira, no tengo computador, tú me puedes facilitar el computador y yo trabajo y vamos aprendiendo juntos. Quizás eso es muy bueno para las personas que hoy por hoy no tienen equipo y quieren trabajar. De pronto la empresa, esta startup, que si bien no te está pagando con recursos monetarios, te está poniendo un mentor, te está poniendo un senior, te está poniendo un PM, te está poniendo alguien con quien algo le vas a sacar. Si me va a entender, algo le vas a sacar. Y lo último que me dijiste fue el mentor, pues va ligado mucho a eso. De estas posiciones que encuentro mucho que dicen, no, es que me van a explotar, y yo, sí, explota. Porque la experiencia que vas a sacar en un año con una empresa, Lo vas a cobrar luego. no lo vas a sacar un año estudiando solo. ¿Por qué? Porque te va a tocar obligar, oye, mira, tienes que aprender a hacer deploy, tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender a hacer esto. Oye, mira, ven, sentémonos media hora, vamos te voy a enseñar, y que un tutor o alguien con un señorato alto que se siente una hora contigo, solo pregúntate cuánto vale una hora de esa persona y está una hora contigo sentado explicándote, enseñándote, mostrándote un tutorial, mostrándote, no te dé miedo preguntar. Eso es, digamos, la,
digamos, mi recomendación en términos generales para los que están comenzando. Muchas gracias, Ángel, de verdad por el tiempo, la disposición. Queda grabada, entonces la vamos a compartir el link lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a compartir para que otros que tal vez no se puedan conectar lo puedan ver y los que lo vieron puedan volverlo a ver. Tal vez si alguna parte no la quieren devolver en el video, lo van a poder hacer. Entonces, nada, Ángel, muchísimas gracias de verdad por el tiempo y la disposición y a todos ustedes también que estuvieron aquí en la charla. El último consejo ya para terminar es, el inglés es importante, pero si no tienes un buen nivel de inglés, no busques cursos o tutoriales en español. ¿Por qué? Pasa algo, y es algo que de pronto no todos han tenido en cuenta. Lo último que sale, o la información que sale de un nuevo framework, de un nuevo Todo en lenguaje inglés. de programación, sale en inglés. La curva, o digamos la diferencia entre el curso o lo que sale hoy en inglés y aparezca en español, es aproximadamente unos 3 meses. Es decir, si tú estás viendo un tutorial hoy que está en español, que alguien grabó en español, está retrasado 3 meses con lo nuevo que ha salido de ese lenguaje. Entonces, mi Tremendo. recomendación es siempre en inglés, y si no sabes inglés, pues él está haciendo algo, entiende lo que está haciendo y trata de seguirlo. Yo aprendí inglés, o parte de lo que aprendí inglés fue gracias a una plataforma que se llama Laracast. Yo seguía, o sea, yo no sabía nada, este man está haciendo algo, yo voy a hacerlo. Y hacía el mismo proceso, me veía todo el ciclo del curso y, ok, él hizo esto. No sé qué está diciendo, pero algo hizo. Y comenzó a quedarse ciertas palabras, comenzó a quedarse cierta información que a la final comienzas a entenderlos. Con el tiempo, ok, ya sé una nueva palabra, ya sé esto, y eso te va a ayudar mucho. Es traducir la menor cantidad de veces de lo posible, porque precisamente el no traducir los va a ayudar en el proceso de aprendizaje del mismo idioma. Sí, es fundamental. Si pueden negociar, por ejemplo, los que están aprendiendo, los junior, para esa empresa, sea startup, sea nueva, negocien un curso de inglés como sea. Oye, sí, pero yo quiero un curso de inglés. Sí, total. No, es que sí, que no, yo quiero un curso de inglés, si no, no me voy. Yo no sé cómo vas a hacer, págame Open English, págame lo que sea, Plaxi o... ¿por qué? Porque es fundamental. Por ejemplo, yo le gasto 15 minutos diarios a Duolingo y tengo 2 veces por semana clases de inglés con una profesora particular, tú a tú con ella. ¿Sí? Y es muy, muy bueno porque la comunicación, y eso te abre puertas afuera. O sea, mañana cuando llegue una empresa al extranjero, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes el idioma, muy difícilmente te puedan contratar. Incluso te contratan sin saber el idioma, porque muchos que quieren es el programador, Mm. pero pues te estás perdiendo una gran oportunidad de grandes sueldos afuera. Total. Ángel, muchísimas gracias de verdad por el tiempo y los consejos. Les mando un abrazo a todos y nada, ojalá podamos volver a tener un espacio aquí para seguir aprendiendo. Un abrazo grande. Chao, chao.